Bienvenidos a una nueva inmersión en fuentes que, la verdad, nos hacen pensar. Hoy vamos con una obra que cambió bastante cómo entendemos la educación, la Didáctica Magna de Juan Amos Comenio. Comenio. Un peso pesado. Totalmente. Y empezamos fuerte, ¿eh? Con esa idea suya del ser humano como la criatura más excelente. Y cómo lo conecta con el conócete a ti mismo antiguo, casi como un mandato divino. Exacto, porque para Comenio entender nuestra propia naturaleza es que es el punto de partida de todo. La Didáctica Magna, que es del siglo XVII, ojo, Sí, tiene tiempo ya. pues no es solo un manual de pedagogía, es, de verdad, una visión completísima del ser humano, de su propósito, y eso es lo que justifica por qué y cómo debemos educarnos. Tenemos aquí unos fragmentos que son, clave para ver cómo pensaba. Vale, pues nuestra misión hoy es esa, sacar la esencia de esas ideas. Comenio tenía una visión que, era radicalmente optimista. Y muy ambiciosa. Creía que se podía enseñar todo a todos y totalmente. Su famoso omnes, omnia, omnino. Ahí está. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo llegó a eso? ¿Y qué proponía en la práctica para conseguirlo? Sobre todo en un mundo con escuelas que él mismo, ponía a caldo. Pues sí, las criticaba bastante. Vamos a explorar un poco ese diagnóstico que hizo y, sobre todo, su propuesta, que era revolucionaria para su época. Venga, Pues mira, para entender qué proponía hay que empezar por cómo veía al ser humano. Comenio era profundamente religioso, eso es fundamental. se nota en todo lo que escribe. Totalmente. Nos ve como imagen de Dios, como un resumen, un compendio admirable de toda la creación. Y con un destino que va más allá de esta vida, la unión eterna con Dios. O sea que esta vida es como una preparación. Exacto. Tal cual. Una preparación, un semillero, decía él, una escuela para esa vida futura. Esta vida terrenal no es el fin, es el prólogo. Entiendo. O sea que todo su sistema educativo, toda la didáctica magna, se basa en esa idea trascendente. Precisamente. No es solo pillar conocimientos para apañárnoslas aquí, sino formarnos, de manera integral, para algo más grande. Eso es. ¿Y eso cómo encaja con nuestra capacidad de aprender? Porque si somos imagen de Dios, Pues se encaja directamente. Comenio argumenta que si somos reflejo de Dios, nacemos ya con una aptitud natural. Con unas semillas, las llama él. semillas interiores. Sí, semillas para el conocimiento, para la virtud, que él entiende como armonía moral, y para la piedad, o sea, la conexión con Dios. Nuestra mente es como un espejo, dice, capaz de reflejar el mundo. Tenemos un deseo natural de saber, una curiosidad que se ve desde niños. Vale, nacemos con esa capacidad. Pero entonces, si ya la tenemos, ¿por qué es tan necesaria la educación? ¿No podríamos dejar que esas semillas crezcan solas, sin más? Ah, amigo, ahí está la clave. Comenio reconoce que algo ha fallado en el plan. ¿El pecado original, supongo? Exacto. Desde su visión teológica, el pecado ha oscurecido esas capacidades innatas, ha metido desorden. Por eso, dice, el ser humano es un animal disciplinable. ¡Qué expresión! Sí, necesitamos formación, guía, un método para que esas potencialidades que tenemos se desarrollen bien y no se echen a perder. Sin educación, pues, no llegamos a ser plenamente humanos. Usa comparaciones muy gráficas para esto, ¿verdad? Como lo de la piedra que no se hace estatua sola, o el campo que no da fruto sin cultivarlo. Justo esas. Y lo aplica a todo el mundo, ¿eh? La educación no es solo para, corregir a los torpes o para tener ocupados a los listos, no. ¿Es para todos? Para todos, ricos, pobres, los que mandan, los súbditos, nadie puede alcanzar su plenitud humano sin ella. Y aquí, ojo bien, una de sus ideas más adelantadas a su tiempo. La educación de las mujeres, me imagino. Exacto. En pleno siglo XVII, que se dice pronto. Sí, era rompedor. Totalmente. Argumenta con una firmeza increíble que las mujeres tienen la misma capacidad intelectual, a veces superior, llega a decir, ¡Ostras! que participan igual de la gracia divina y que pueden tener roles importantísimos en la sociedad. Cuestiona de frente los prejuicios de la época sobre su supuesta ligereza o inconstancia. Es una defensa de verdad apasionada de la igualdad en el acceso al saber.
Qué bueno. Entonces, a ver si recapitulo. Tenemos una visión del ser humano con un fin elevado, una capacidad innata para aprender, que sin embargo necesita cultivo, y una necesidad universal de educación, para todos, hombres y mujeres. Eso es. Vale. ¿Y cuál era el problema que veía Comenio en las escuelas de su época? Porque toda su propuesta nace como una reacción a lo que había, ¿no? Pues sí, él veía un panorama bastante desolador, la verdad. Escuelas que no eran para todos, que dejaban fuera a los pobres para empezar. Ya, la universalidad brillaba por su ausencia. Totalmente. Luego, los métodos, basados en la pura memorización, sin entender nada, y a menudo brutales, ¿eh? Con castigos físicos que lo único que conseguían era que los chavales odiaran estudiar, en lugar de cogerle el gusto al saber. Claro, generaban miedo y rechazo. Exacto. Escuelas ineficaces, desordenadas, que perdían el tiempo en sutilezas inútiles en vez de ir a lo importante, a lo esencial. Vamos, que no cumplían para nada esa misión de formar integralmente a la persona que él defendía. Nada de nada. Y frente a eso, ¿cuál es el corazón de su gran didáctica? La clave de su método. Pues su gran idea, la que lo vertebra todo, es que el método de enseñanza debe imitar el orden y los procesos de la naturaleza. Ajá. Natura ducen un erraturo, dice. Si seguimos a la naturaleza como guía, no nos equivocaremos. Él se fija en cómo aprenden los seres vivos, cómo funciona el universo, y busca aplicar esos principios a la educación, para hacerla fácil, sólida y, muy importante, agradable. Imitar a la naturaleza. Suena muy bien, muy orgánico. Pero eso, ¿cómo se lleva al aula? ¿Cuáles serían los principios prácticos de ese método natural? Pues mira, podemos agrupar sus ideas como en varios ejes, ¿vale? Primero, seguir el ritmo natural del desarrollo. ¿Qué significa eso exactamente? Pues empezar pronto, cuando la mente es más receptiva, como cera blanda, dice él. Ir de lo general a lo particular, de lo fácil a lo difícil, sin agobiar, sin prisas, pero sin pausas, y sin sobrecargar al alumno. Respetar las etapas de cada uno. Tiene toda la lógica del mundo. ¿Qué más? Me imagino que cómo se presenta el conocimiento también será fundamental. Absolutamente. Ese sería el segundo eje, aprendizaje activo y sensorial. Comenio insiste muchísimo en que debemos aprender a través de los sentidos, siempre que se pueda. Ver, oír, tocar. Nada de rollos abstractos al principio. Eso es. Enseñar las cosas antes que las palabras. Usar demostraciones, modelos, imágenes. Su famoso libro ilustrado, el Orbis Sensualium Pictus, es el ejemplo perfecto de esto. El conocimiento tiene que ser intuitivo, basado en la experiencia directa. Claro, eso choca de frente con la enseñanza puramente verbalista de memoria que él criticaba tanto. Se trata de entender, no de repetir como un loro. Exacto. Y eso nos lleva al tercer eje, comprensión profunda y utilidad. No vale con memorizar reglas sin más. Hay que entender las causas de las cosas, el por qué. Saber de dónde vienen. Claro. Y que lo que se aprende sirva para algo, que tenga una aplicación práctica, que conecte con la vida real. El conocimiento es para usarlo, no para guardarlo en un cajón. Entendido. Y había un cuarto aspecto que mencionabas antes, sobre la dureza de los métodos. Sí. El cuarto eje sería la motivación y la disciplina positiva. Comenio defendía un ambiente de aprendizaje agradable, fíjate, casi lúdico. Lúdico. Sí, quería que los niños sintieran no menor placer que jugueteando. Rechazaba de plano los castigos físicos habituales, las varas, los azotes, los consideraba totalmente contraproducentes. Normal. Así quien va a querer aprender. Pues eso, prefería el estímulo, la alabanza, la amonestación amable, el ejemplo. El maestro tenía que ser como un jardinero que cuida plantas tiernas, no como un domador a latigazos. La verdad es que suena casi idílico. Un método basado en la naturaleza, sensorial, enfocado en entender y usar lo aprendido. Y encima con buen rollo en clase. Sí, suena muy bien. Pero llevar eso a la práctica. Él mismo sugería clases de 100 alumnos, ¿no? Con un solo maestro. No era ser demasiado optimista. Bueno, él reconocía la dificultad, ¿eh? Y la diversidad de ingenios. Habla de mentes agudas, obtusas, ávidas, lentas, pero confiaba muchísimo en el poder del método si se aplicaba bien y desde el principio. Creía en su sistema a tope. A tope.
Creía que un buen sistema, con materiales adecuados, libros bien diseñados, progresivos, quizás en formato de diálogo, y maestros bien preparados, podía adaptarse a todos y conseguir resultados asombrosos. Y con eficiencia, además. Proponía incluso usar monitores, ¿sabes? Alumnos más aventajados que echaran una mano al maestro. Anda, los de Curiones creo que los llamaba. Esos mismos. Oye, y hablando de libros y materiales, también aplicó su método a cómo enseñar cosas concretas, ¿no? Como las lenguas o la moral. Sí, claro, no se quedó solo en los principios generales. Por ejemplo, para las lenguas, insistía en empezar por la materna, luego las de los vecinos, que fueran útiles, y después ya el latín. Pero siempre aprendiendo a través del uso, leyendo textos adecuados a la edad y conectando siempre las palabras con las cosas que representan. Nada de empezar con la gramática abstracta y las declinaciones. Nada, eso vendría después si acaso. Primero, usar la lengua. Y para la moral, pues igual. Enseñar las virtudes cardinales, prudencia, templanza, fortaleza, justicia, no solo con reglas y ejemplos de vidas de santos y tal. Que también. Que también, pero sobre todo, a través de la práctica constante en el día a día de la escuela. Y fundamental, con el buen ejemplo de los educadores. La coherencia, vamos. Exacto. Y todo esto, el saber, erudición, las buenas costumbres, virtud, siempre ligado a la piedad, a esa dimensión religiosa que era tan central para él. Indisociablemente. Para Comenio, la piedad, entendida como una relación viva y práctica con Dios, basada en las Escrituras, era el fin último, lo que daba sentido a todo lo demás. La Biblia tenía que ser el libro fundamental, el alfa y omega, decía, de las escuelas cristianas. Y esa centralidad de la fe cristiana le lleva a uno de los puntos que hoy en día quizás chirría más, ¿no? Su crítica tan radical a los autores clásicos paganos. ¿Cómo argumentaba esa postura tan tajante? Sí, es un capítulo vehemente, desde luego. A ver, su argumento, que exponemos aquí tal cual él lo planteaba, es que las escuelas cristianas debían basarse exclusivamente en la sabiduría divina de la Biblia. Solo Biblia. Solo Biblia, para la formación de los jóvenes. Consideraba que los autores paganos, filósofos, poetas, dramaturgos clásicos, promovían valores mundanos. El orgullo, el politeísmo, la lascivia. Vamos, todo lo contrario a la humildad y la piedad cristianas que él quería inculcar. Los veía como peligrosos. Como una distracción peligrosa, sí. Como vino de demonios, llega a decir, que podía apartar a los jóvenes de Cristo. Madre mía. Decía algo así como que la Biblia ya contenía toda la sabiduría, toda la elocuencia, todos los ejemplos morales necesarios. Y de forma más pura. La famosa frase de los ríos, ¿no? Que tiene Habana y Farfar, ríos paganos, que no tenga el Jordán. Esa misma era su forma de decir. ¿Para qué buscar fuera si tenemos la fuente de agua viva aquí? Admitía, eso sí, que podían contener algo útil los despojos de los egipcios, lo llama, pero que eso solo debían manejarlo cristianos maduros y expertos, no dárselo directamente a la juventud que era vulnerable. Vale. Es una postura que, refleja la intensidad de su fe y su visión integral de la educación como algo eminentemente cristiano. Hay que entenderlo en su contexto, claro. Entendido. Es una perspectiva fuerte, sin duda. Si tuviéramos que destilar la esencia de Comenio después de este recorrido, ¿cuáles dirías que son las claves de su legado? Lo que nos queda hoy. Pues yo diría que son varias cosas importantes. Primero, la ambición de universalidad, esa idea potente de educación para todos, sin importar género, clase social o capacidad inicial. Que nadie se quede atrás. Eso. Segundo, la confianza en el método, la convicción de que un sistema bien pensado, ordenado, basado en cómo somos y cómo aprendemos naturalmente, puede hacer que el aprendizaje sea eficaz y además agradable. Que no sea una tortura. Claro. Tercero, la visión integral. Educar no solo la mente, el intelecto, sino también el carácter, la virtud y el espíritu, la piedad, todo junto, interconectado. No somos solo cabezas pensantes. Somos personas completas. Exacto. Y cuarto, quizás, el enfoque en la comprensión y la experiencia. Aprender haciendo, sintiendo, entendiendo de verdad, no solo memorizando para el examen. Son ideas que, aunque las formulara hace casi 400 años, la verdad es que suenan increíblemente modernas en muchos aspectos, ¿no? Totalmente. Eso del aprendizaje activo, el respeto al ritmo del niño, buscar la motivación interna. Sin duda. Comenio fue un visionario en muchos sentidos.
Su obra inspiró reformas educativas durante siglos y muchos de sus principios, pues, siguen ahí en el debate pedagógico actual y se intentan aplicar. Y eso nos deja con una pregunta final, que es casi obligada, ¿no? Comenio creía que su método podía ser la clave para la salud del orbe. Fíjate qué ambición. Para mejorar el mundo a través de una educación transformadora. Sí, tenía esa fe en la educación. Mirando nuestro mundo hoy, casi 4 siglos después, ¿qué tanto hemos avanzado en ese ideal? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Hemos logrado de verdad construir sistemas educativos que desarrollen integralmente a cada persona, mente, carácter, espíritu, de una forma que sea gozosa, que conecte con la vida y que sea accesible para todos? ¿O seguimos peleándonos con los mismos fantasmas? Pues eso me pregunto yo. ¿O seguimos luchando, en el fondo, contra los mismos fantasmas que Comenio ya combatió? Métodos que no funcionan, exclusión, esa desconexión brutal entre lo que se enseña y lo que se vive fuera, una visión fragmentada de lo que significa ser humano. Ahí queda la reflexión. Una reflexión potente para cerrar, sí señor. La obra de Comenio, con sus luces y sus sombras, según como se mire hoy, sigue interpelándonos sobre ¿para qué educamos? Y cuál es el verdadero potencial de la educación. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan interesante. Ha sido un placer. Siempre viene bien volver a estos clásicos que se atrevieron a imaginar, bueno, un mundo un poquito mejor a través de la enseñanza.